Tenho duas dúvidas. Te escucho. Em capítulo 17, quando se tem um aumento do metabolismo, se aumenta o fluxo sanguíneo, certo? E nesse aumento no metabolismo, o tecido libera algumas substâncias para esse aumento do fluxo. E com o aumento do fluxo, causa um cisalhamento nas células endoteliais que libera óxido nítrico, certo? Aí, então, esse óxido nítrico vai fazer uma vasodilatação. Então, é uma vasodilatação a mais, aumenta o fluxo, liberou substância, vai fazer uma vasodilatação e aumentar o fluxo. E mais o NO ainda. El inicio del aumento del flujo es por consecuencia del aumento de las sustancias metabólicas, sí que utilizamos eso, la teoría metabólica, Que é o la, arginina, potássio, isso, né? sí, o la disminución de la concentración de oxígeno. Pero eso inicia un aumento del flujo. Para que se mantenga ese flujo continuo necesitamos una vasodilatación del resto de las arteriolas o del endotelio en sí, perdón, de los capilares en sí. Y en ese punto se empieza a dar un aumento de la concentración del óxido nítrico para generar la dilatación. E por que o organismo, quando você tem um aumento de pressão, ele aumenta o fluxo e depois ele diminui? Ele aumenta o fluxo por algum tempo e já diminui. Por que o organismo faz isso? ¿Cómo? Em aumento da pressão arterial, o fluxo é aumentado por um período de tempo curto, correto? No te entendí. Quando se tem aumento da pressão arterial, Sí. ocorre um aumento do fluxo por um tempo pequeno, exato? Sí. Por que o organismo faz esse aumento de fluxo por esse tempo pequeno e volta à normalidade? Porque la regulación del flujo sanguíneo se da en base a, dependiendo de qué teoría tomemos, la teoría de la depresión de oxígeno o la teoría de aumento de metabolito en el tejido, desechos metabólicos celulares, ¿verdad? Cualquiera de las dos que tomemos, vamos a tener que, una vez que la concentración de oxígeno, si tomamos esa teoría, disminuye la concentración de oxígeno, dilatación de las metaarteriolas, aumento del flujo sanguíneo. Eso va a hacer que se sature de nuevo el intersticio y después, a medida que, una vez que se da de vuelta la saturación del intersticio, se vuelve a cerrar esa metaarteriola. Es decir, el único momento en que se da el aumento del flujo sanguíneo en el tejido es para saturar el intersticio de oxígeno o recoger todo el desecho metabólico y luego vuelve a cerrarse esa metaarteriola. Por eso decimos que el flujo no es continuo, es intermitente. Mas na pressão arterial também aumento da pressão arterial aumenta o fluxo, não? El aumento de la presión arterial no va a aumentar el flujo si es que la metaarteriola está cerrada. En ese momento exacto, en esa circunstancia. Va a aumentar el flujo si la metaarteriola está abierta. Si es que tenemos un aumento de la presión sanguínea por consecuencia de un aumento del flujo sanguíneo periférico, el aumento se da por un mayor retorno venoso. Sí, en ese sentido, sí. Pero a nivel capilar no hay un cambio importante a nivel de lo que responde a presión.
Doutor, Sí, na parte do capítulo 17, onde Gaiton habla acerca del controle de corto plazo, ele dije que el oxígeno es uno de los puntos clave, uno de los nutrientes más necesarios, haciendo con que el flujo sanguíneo aumente mucho sempre que haga uma diminuição da sua disponibilidade. E dá alguns exemplos, como quando vamos a grandes altitudes, quando ocorre uma pneumonia, ou até mesmo quando há envenenamento por CO2 e cianeto. En esses casos, onde a demanda por oxígeno se dá em todos os tejidos, uma vez que o aporte de oxígeno é menor para as células, como o organismo prioriza alguns órgãos ou regiões para dar maior aporte sanguíneo, uma vez que eu não posso ter uma abertura de todas as meta-arteriolas, de todas as válvulas capilares, porque não haveria sangre suficiente para isso. Como ocorre essa seleção de órgãos primordiales? no hay una selección específicamente por control nervioso. Más bien que se da la activación del sistema simpático y en base a la adrenalina y noradrenalina, vamos a tener que hay musculatura lisa que genera relajación, que responde con una relajación a la noradrenalina o a la adrenalina, en este caso noradrenalina. Entonces, hay musculatura lisa que responde con relajación y hay musculatura lisa que responde con vasoconstricción, es decir, con contracción. Entonces, lo único que hace el cuerpo es, ante un cuadro de estrés o hipoxia, es liberar adrenalina y noradrenalina. Esa noradrenalina va a, en alguna musculatura lisa, generar contracción y en otras relajación. De esa forma, vamos a tener que la mayoría de la musculatura lisa periférica responde con contracción y la musculatura lisa centrales responde con vasodilatación, ¿ya? Específicamente la coronaria. De esa forma, tenemos que toda la sangre va a direccionarse de vuelta a nivel central, ¿sí? En esas condiciones. En las condiciones en que cada tejido regula su propio flujo sanguíneo, es en base a la más aceptada teoría de la depresión de oxígeno, ¿ya? Pero en caso de estrés y en presencia de noradrenalina, eso cambia. Quando habla acerca de los mecanismos de controle especial em tejidos específicos, em los riñones, habla acerca de la mácula densa que sirve como um detector, algo que é sensível a la diferença del ultrafiltrado formado em los túbulos, principalmente los túbulos distales, no início de los túbulos distales. La detección de la mácula densa, entonces, es por un ultrafiltrado muy diluido, algo que está muy rico en agua, y así envía señales para disminuir el flujo de la arteriola aferente. No. Vamos a tener que, en el caso ese específico que vos me has mencionado, vamos a estudiar en profundidad en el módulo de renal. Tenemos que la mácula densa termina siendo un sensor de flujo de cloruro de sodio, ¿ya? Es un sensor de flujo, no de concentración, de flujo. Es decir, la cantidad ml minuto de cloruro de sodio que pasa por ahí. Cuando hay una caída de la presión arterial, hay consecuentemente un menor filtrado glomerular y a su vez un menor o una caída del flujo de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa. Esas células detectan esa caída de flujo de cloruro de sodio y termina estimulando a las células justaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente para la liberación de renina. La renina es una enzima que va a actuar sobre una proteína producida por el hígado denominada angiotensinógeno. Va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, que ya tiene un poder vasoactivo, por cierto, no muy potente en comparación a la angiotensina 2, es mucho menor su poder vasoactivo, pero ya lo tiene. Sin embargo, esa angiotensina 2 va a circular en el torrente sanguíneo, va a llegar a los pulmones y a nivel pulmonar la angiotensina 2, es decir,
la enzima convertidora de angiotensina presente en los neumocitos van a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 sí tiene un potente efecto vasoconstrictor, específicamente la arteriola deferente del túbulo, perdón, de los glomérulos. De esa forma logra aumentar nuevamente el filtrado glomerular y, bueno, mantener la presión sanguínea, ¿verdad? Ese es un control específico de la presión arterial y es un control no a largo plazo, digamos, sino que demora unas horas, a diferente del sistema nervioso central que lo hace en minutos o segundos. Esto lleva un tiempo de unas horas más o menos para que tenga un efecto importante. ¿Cómo? Sobre o método isogavimétrico Isogavimétrico. para medir diretamente a pressão capilar. Realmente es un método de estudio experimental, no tenemos aplicaciones clínicas nosotros para ese método. Ah, sim, graças. Sí. Buenas tardes. Uma pergunta. Na verdade, queria ver se meu raciocínio está correto. A nível das células endoteliais dos vasos linfáticos, nos bordes, né, esses bordes dessas células endoteliais que são solapadas, a gente vai encontrar, são desses bordes que a gente vai encontrar esses filamentos de fixação, que em casos de uma tração, ou seja, num acúmulo muito grande ali de líquido intersticial, vai fazer com que esses filamentos eles se estirem e assim esses bordes eles se abrem cada vez mais para a entrada de mais líquido e proteínas, é isso? ¿De cuál me hablas? Perdón. Os filamentos de fixação que se encontram nos bordes das células endoteliais dos capilares linfáticos. Sí, pero específicamente, ¿me volví a repetir? Filamento de fijación. O professor Estrada ele fala no seu na vídeo, na sua aula, que existem nesses bordes das células endoteliais dos capilares linfáticos, existem filamentos. Não ficou bem entendido se estão nesses bordes ou não esses filamentos, e eles, quando existe uma alta, uma grande concentração de líquido no meio intersticial, esses filamentos eles vão se tracionar, eles vão se estirar, fazendo com que esses bordes das células endoteliais, das capilares linfáticos se abram cada vez mais e assim deixam passar mais líquido e nutrientes. É isso mesmo? Funciona tipo similar a una valva, ¿verdad? A ver, el Guyton le daba un nombre, no me acuerdo si es que está en el Guyton o ese del Stuart Fox. São os filamentos de anclaje? Los filamentos de anclaje, pero eso es para evitar un flujo retrógrado, más que nada, ¿sí? Creo que está hablando del filamento de anclaje el compañero. Es un filamento que al aumentar la demanda, sí, logra aumentar el ingreso de la linfa al interior del conducto linfático, pero cuando hay un flujo retrógrado, este se cierra, ¿ya? De esa forma, prácticamente el contenido linfático pasa de una cámara a otra, digamos de esa forma, y no hay un flujo retrógrado. Es un flujo unidireccional. Ah, sim, mas como ocorre isso, por exemplo, no equilíbrio de Starling, onde que há uma grande
um grande volume entrando aí nesses vasos sanguíneos. O que acontece com essas válvulas? Nada, ellos impiden el flujo retrógrado, no hay un cambio en esas válvulas. Cuando se sobrepasa la capacidad linfática, ellos están funcionando, solo que no dan abasto. ¿Sí? Ellos en todo momento están funcionando, impidiendo el flujo retrógrado. Y tienen una capacidad máxima hasta 5 milímetros de mercurio. 5 según algunos autores y 4 según otros autores, pero es por ahí. Então, se atinge o limite dele, vai ver o acúmulo então no interstício gerando edema. Sí, cuando se sobrepasa su capacidad, hay edema. Perfeito, professor. Muito obrigado, hein? Remodelação vascular, principalmente remodelação de saída e a hipertrófica de saída. La remodelación vascular, Sim, bueno, en el caso de lo que sería ¿cómo le dicen? aqui chamamos de angiogênese. La angiogénesis, ahí está, gracias. En el caso de la angiogénesis, es estimulado dependiendo en lo que respecta la necesidad metabólica de la célula. ¿Ya? Es mucho más frecuente ver este proceso en procesos tumorales cancerígenos o en músculo esquelético, ¿verdad? Vamos a tener que cuando el tejido demanda de mucho flujo sanguíneo por una constante y repetitiva hipoxia que se da a nivel tisular, ¿verdad? Vamos a tener que el tejido local empieza a liberar cierta sustancia que estimula la angiogénesis. ¿Para qué? Para que empiece a aumentar los vasos sanguíneos y que de esa forma, para que en una siguiente vez, en el caso de que el tejido requiera un gran flujo sanguíneo, pueda darse abasto a esa necesidad de flujo sanguíneo. Eso se ve mucho, por ejemplo, en casos de hipertrofia muscular, en el cual el tejido muscular va creciendo, entra en un metabolismo activo cuando hace ejercicio la persona, eso genera una hipoxia a nivel tisular, va a entrar en un metabolismo anaeróbico por un tiempo, pero esa hipoxia generada en cierto lapso de tiempo va a hacer que el endotelio a nivel local libere sustancia que estimule la formación de nuevos vasos sanguíneos, que es la angiogénesis, o la neovascularización que le decimos también. Se ve también en pacientes con antecedentes de isquemias o angina de miocardio, en donde constantemente está hipóxico ese miocardio y se da la neoformación de vasos sanguíneos para irrigar nuevo territorio cardíaco. No Guyton, ele fala sobre quatro tipos, ou não sei como classificar, mas ele dá 4 formas de remodelação. Ele fala da remodelação eutrófica de entrada, que ocorre em pequenos vasos, como resposta ao aumento da pressão. A remodelação hipertrófica, que seriam em grandes artérias, onde aumenta a rigidez vascular. Ele fala de outras duas que eu não consegui compreender direito como que elas se dão e em qual mecanismo estão envolvidas, que é a remodelação de saída e a remodelação hipertrófica de saída. En el caso de la remodelación hipertrófica ya de salida, estamos hablando de cuadros fisiopatológicos. Vamos a tener remodelación de salida en el caso de en pacientes con hipertensión, ¿ya? En pacientes, normalmente hay señalizadores químicos o bioquímicos como la angiotensina, angiotensinógeno, entre otros, que hacen ese proceso fisiopatológico. Porque la remodelación vascular vamos a tener que se puede dar concéntrica y excéntrica también, así como cuando tenemos una insuficiencia cardíaca que puede ser concéntrica y excéntrica. Cuando se da una remodelación excéntrica, hay un engrosamiento de la pared vascular, ¿ya? Y eso le genera mayor rigidez y, bueno, disminución de la complancia vascular, y de esa forma la resistencia periférica aumenta de manera importante y empeora los cuadros hipertensivos. La otra es la remodelación, esa es la excéntrica. La concéntrica, es decir,
La concéntrica lo que hace es que la pared vascular crece hacia adentro, por decirlo de esa forma. Y eso hace que la luz de la arteria sea mucho menor, por ende cae mucho el flujo sanguíneo, generando una hipoxia tisular en cierta medida y estimulando de vuelta la neovascularización. Gracias, doctor. De nada. Doutor, puedes me explicar um pouco sobre a teoria miógena? ¿Qué querés saber la teoría miógena? É que no Gaito eu não entendi a explicação dele direito. Bueno, a ver, vamos a definir. Cuando hablamos de teoría miogénica, sería, tenemos que la presión de perfusión a un órgano se incrementa súbitamente, ¿ya? Y en esas condiciones el músculo liso arteriolar prácticamente se detiene y se empieza a contraer, ¿ya? De esa forma se va a dar lo que llamamos la vasoconstricción, ¿ya? Y esa vasoconstricción lo que va a buscar es mantener un flujo sanguíneo constante, ¿sí? Es el cizallamiento que se da en otras palabras, ¿ya? El libro creo que toma cizallamiento como término en ese punto, ¿verdad? Y ahí, bueno, si se acuerdan la teoría de Laplace, vamos a tener que a mayor presión, mayor tensión, ¿ya? Ahí vamos a tener que los cambios de presión en la arteria son amortiguados por cambio de la resistencia vascular, ¿ya? Y de esa forma tenemos un suministro constante de sangre al tejido. De esa forma se aplica la teoría miógena. Va de la mano con la teoría de Laplace. Hola, profesor. ¿Podría explicar un poquitito este gráfico de la página 527? Decime el número del gráfico, voy a abrir mi libro aquí. Es efecto de aumento de metabolismo sobre el flujo sanguíneo tisular. Tomei banho, mas esse bichinho tá enchendo o saco aqui agora. Repetime el número de tu gráfico. Figura 17.1. ¿De qué capítulo? Capítulo 17, se no me engano. 17. 17 y gráfico 17.1. Eso. Bueno. Ya, voy a proyectar el libro un ratito. Ahí está. ¿Ven todos mis libros? Eso. Sí, perfecto. Bueno, este gráfico lo único que muestra es cómo se va a dar el aumento del flujo sanguíneo a nivel del tejido local en base al metabolismo. Aquí vemos el metabolismo elevado a las 2 veces, el metabolismo elevado a 4 veces, metabolismo elevado 8 veces, 7 y 8 veces, ¿ya? Bueno, tenemos un metabolismo, digamos que normal. Metabolismo normal, flujo sanguíneo normal, ¿ya? Pero cuando el metabolismo aumenta 2 veces o el doble de lo que es normal, tenemos que hay un cambio mínimo en el flujo sanguíneo, ¿sí?
¿Por qué se está dando este aumento del flujo sanguíneo? Porque se está consumiendo 2 veces más el oxígeno del intersticio. ¿Ya? Eso hace dilatación de la meta arteriola y aumento del flujo sanguíneo. Cuando el metabolismo me aumenta 4 veces lo que es normal, tenemos que prácticamente el flujo sanguíneo recién aumenta 2 veces la capacidad. ¿Ya? No es 4 veces, 2 veces. Pero el metabolismo ya aumentó 4 veces lo que es normal. Y recién tenemos el doble de flujo sanguíneo. ¿Sí? Y lo mismo se va a ir dando a medida que va aumentando el metabolismo. Ya aumentó 7 veces y el flujo sanguíneo simplemente aumentó 3 veces. ¿Pero da abasto? Sí, da abasto. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuando entremos en aparato respiratorio que la hemoglobina transporta 97% de la saturación de la hemoglobina es oxígeno. ¿Ya? 19.6 litros prácticamente por cada 100 ml de sangre transporta oxígeno. O sea, 100 ml de sangre, 19.6 litros es oxígeno transportado por la hemoglobina, saturado a un 97%. Siempre y cuando a nivel alveolar haya una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Muy bien. Esa hemoglobina es sensible a los cambios de presión de oxígeno del tejido. Por eso digo, siempre y cuando la presión alveolar sea de 104 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque a 104 milímetros de mercurio, la hemoglobina se me satura a 97%. Pero cuando llega al tejido, el intersticio, la presión de oxígeno está a 45 milímetros de mercurio. Entonces la hemoglobina empieza a soltar su oxígeno. ¿Cuánto me suelta de oxígeno? Un 25%. Siempre y cuando el intersticio esté a 45 milímetros de mercurio. Lo que estamos hablando en esta condición. ¿Ya? 25% de la hemoglobina va a liberarse, o sea, el 25% del oxígeno retenido por la hemoglobina se suelta en un metabolismo de 1 a 1 de flujo sanguíneo. Pero si el metabolismo me aumentó 4 veces, ¿por qué no me aumenta 4 veces el flujo sanguíneo? Porque en esta condición tenemos el doble de flujo sanguíneo y la hemoglobina libera casi 50 a 75% de su oxígeno. Y logra mantener una saturación de 45 mililitros de mercurio de oxígeno a nivel intersticial. Por eso no es proporcional al aumento del metabolismo el aumento del flujo sanguíneo, pero es suficiente para mantener el metabolismo constante y la demanda de oxígeno del tejido. Claro que si el metabolismo se pasa la capacidad de demanda del flujo sanguíneo y de la hemoglobina, va a entrar en hipoxia el tejido. Si me entra en hipoxia el tejido, va a suceder 3 o 4 veces eso. Ya va a ser suficiente para que el endotelio empiece a liberar citoquinas y me inicia un proceso de angiogénesis para aumentar la cantidad de vasos que me pueda suplir la demanda que suele tener ese tejido cuando entra en un alto rendimiento metabólico. Doutor, Sí. lá no gráfico 17.4, por favor. Não, não é este. É que no livro da versão 12, ele tem um outro gráfico. É esse daí. Este. Foi o que eu falei na primeira pergunta da pressão arterial. Quando você tem uma pressão arterial, um aumento da pressão arterial, você tem um aumento do fluxo agudo. Mas ele não se mantém. Por que o organismo não faz isso? Ele tem aumento da pressão, do fluxo de uma forma por algum tempo, depois ele cessa, ele volta ao normal. Sí. En el caso del aumento del flujo en respuesta, vamos a tener que, a mayor presión sanguínea, al inicio puede aumentar el flujo sanguíneo, pero va a depender, como te digo, de los mecanismos de control del tejido, porque acordate que la teoría es, el tejido regula su propio flujo. Por más que la presión sanguínea me esté aumentando, si el tejido no tiene abierta todas las metas arteriales, no me va a aumentar el flujo, ¿ya? Para que el aumento de la presión sanguínea me aumente el flujo, necesito que esos vasos estén abiertos, ¿sí? Ahí sí te voy a decir, aumento la presión sanguínea y va a haber también un aumento del flujo. Pero el flujo responde a nivel local al requerimiento del tejido, independiente de la presión sanguínea, ¿ya? Por eso tenemos que pacientes con un cuadro de hipertensión crónica
no es que tienen un mayor flujo capilar, ¿ya? Más, en un menor flujo en algunos casos, porque la resistencia está 1.1 PRU, 1.2 PRU, ¿verdad? Que es ml minuto dividido gasto. Y tenemos la resistencia periférica. Entonces, este gráfico lo que nos muestra es que cuando da un aumento de la presión sanguínea, a corto plazo sí va a haber un aumento del flujo, ¿ya? Pero los tejidos automáticamente van a empezar a regular su propio flujo y van a empezar a cerrar o disminuir el calibre de sus vasos. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque ya la saturación de oxígeno llegó al tope, no necesita más y la meta arteriola me cierra. ¿Sí? Entonces, a largo plazo vamos a ver que por más que me aumenta la presión sanguínea, el flujo se sigue manteniendo casi igual, de 1 a 1 para el requerimiento metabólico, independiente de la presión sanguínea. 100, 150, 200, 250. ¿Ya? A corto plazo sí, que va a durar minutos. Se satura todo de oxígeno en el intersticio, teoría de la regulación metabólica o teoría de la depresión de oxígeno, se empieza a dar un ajuste de las arteriolas, disminuyendo el calibre o disminuyendo su luz y de esa forma baja el flujo sanguíneo. Si te acuerdas, en el capítulo anterior teníamos un gráfico de un diámetro, de 2 diámetros, de 4 diámetros. Un diámetro, 1 ml minuto. 2 diámetros, teníamos 16 ml minuto. ¿Ya? 4, 256 ml minuto. Entonces, suponiendo que era un flujo de 256, lo va a disminuir a 2 milímetros de diámetro y su flujo baja automáticamente a 16 ml minuto, ¿verdad? Entonces, ese control es el que se da. Entonces, al inicio sí puede aumentarme la presión sanguínea, pero no consecuentemente el flujo de todos los tejidos va a estar aumentado. Se van a empezar a dar los ajustes de la meta arteriola y va a caer de vuelta el flujo. Doutor, tem alguma Sim. situação que aumenta a pressão e sem que nenhum órgão precise de aumento de fluxo? En condiciones fisiológicas no. En condiciones fisiológicas no. ¿Ah? El flujo sanguíneo aumenta siempre y cuando hay una descarga simpática y eso, bueno, hace que acelere la frecuencia, aumente la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, vasoconstricción de las arterias y bueno, hay una hipertensión. Descarga simpática por un susto. El otro, una actividad física, ¿verdad? Doutora, na projeção onde estás, poderia, por favor, avançar hasta a página 539? 539. ¿De este manual? Sim? Aquí. Angiogénesis. Mais arriba. Más para atrás. Não, estás muito adelante. Para atrás. Aí. Sí. Não, agora já passou um pouquinho. Abajo. Donde dice, onde hay un tópico, regulación del flujo sanguíneo por cambios en la vascularización tisular. En el parágrafo de arriba, logo que inicia la página, está escrito, obsérvese que la una vez, cuando inicia la página, obsérvase ahí, obsérvase que una vez que la regulación a largo plazo ha tenido tiempo de desarrollarse, los cambios a largo plazo de la presión arterial entre 50 y 250 milímetros de mercurio tenían un poco efecto sobre la velocidad del flujo sanguíneo local. Yo no comprendí eso, cómo que la regulación de largo plazo va a aceptar cambios tan bruscos de presión como de 50 a 250 milímetros de mercurio. A ver, es una regulación a largo plazo del flujo sanguíneo de esto. Isso, exatamente. Bueno, la regulación a largo plazo del flujo sanguíneo, a largo plazo va a ser la angiogénesis. Sim. De eso no va a escapar. Si hay un requerimiento excesivo de un tejido de oxígeno y constantemente hay hipoxia, se va a dar la angiogénesis, ¿sí? Ahora, vamos a tener que, en el caso de una regulación a largo plazo,
puede darse condiciones en las que se eleva la presión sistémica, ¿verdad? Ya hablaríamos de una hipertensión si nosotros encontramos en reposo a una persona con esta presión que refiere el libro, era de 250 milímetros de mercurio. Pero estas dos presiones, tanto la caída brusca o el exceso de presión sanguínea, no va a afectarme el flujo sanguíneo. Primero que el flujo sanguíneo intermitente y estos cambios bruscos de presión igual me puede mantener el flujo sanguíneo constante. ¿Por qué? Porque el tejido regula su propio flujo en base al calibre de los vasos sanguíneos. Es decir, necesita más flujo sanguíneo, dilata el calibre del vaso y me puede aumentar el flujo sanguíneo de 1 ml minuto a 256 ml minuto. ¿Ya? Eso independiente de la presión sistémica. Estando la presión en 50 milímetros de mercurio logra hacer eso, o estando la presión sanguínea en 250 milímetros de mercurio logra hacer eso. Entonces, ¿Me una vez entiendes? más, vuelve a las metaarteriolas. A las metaarteriolas y las arterias también. ¿Ya? Metaarteriola es regulación de flujo y distribución de flujo. Sí. Pero también las arterias, recordate que habla el libro que las arteriolas y las metaarteriolas regulan flujo sanguíneo. O sea, que las arteriolas también lo hacen. Entonces, nosotros tenemos un paciente con una presión sistólica de 100 milímetros de mercurio y 60 milímetros de mercurio. Yo estoy despreocupado de que ese cerebro va a sufrir hipoxia. ¿Por qué? Porque sé que el flujo sanguíneo cerebral igual puede mantener un flujo constante cerebral con esa presión. ¿Ya? ¿De cuánto estamos hablando? Y mira, que estamos hablando de una presión mínima diastólica de 60 o 50 milímetros de mercurio. Pero por debajo de 50 milímetros de mercurio, yo sé ahí que por debajo de 50 milímetros de mercurio, el tejido es incapaz de mantener un flujo sanguíneo constante y ese cerebro va a sufrir. ¿Me entendés a qué se refiere? Entonces, en casos donde ya tengo una patología de hipertensión arterial, lo que el gran daño entonces no se da exactamente por la presión que está más alta una vez que el organismo consigue lidar con eso, pero la lesión vascular que decura de ese aumento de presión, que va a aumentar la rigidez vascular, va a disminuir la permeabilidad y todas las consecuencias por demás de eso. No el Sí, número en sí, pero las consecuencias vasculares del daño de tejido. sí. Una hipertensión constante va a dar la remodelación vascular, ¿ya? Eso sí, concéntrica o excéntrica, ¿verdad? Y lesiones microvasculares. Y Comprendo. una hipotensión crónica lo que me va a dar es que cuando la presión está muy por debajo, puede que no sea suficiente para controlar el flujo sanguíneo o mantener ese flujo constante. Te escucho. Onde se encontra a videoconferência de controle local e moral do fluxo sanguíneo lá numa plataforma? Porque eu vi o de distensibilidade, microcirculação e sistema linfático está, e também fluxo. E também tem um do sistema nervoso central aqui. São esses 4 que estão aqui. O do controle local e moral não estou encontrando. Déjame ver. Yo creo que ese era de la otra semana, si no me equivoco. Porque eu acompanho, na verdade, eu faço meus resumos pelas videoaulas, né? Então, como eu não encontrei, eu nem fiz. Sí, ese es de la siguiente semana, por eso no está todavía. Control local y humoral de la regulación flujo sanguíneo. Ese es de la siguiente semana. Voy a fijarme, posiblemente no se habilitó nomás todavía, debe estar ya en la plataforma. Mas o controle moral está no capítulo 17, no finalzinho do capítulo 17.
Sí, capítulo 17, 18 es control humoral netamente, el 18. Control local e humoral. Perguntar para o doutor em relação aos receptores alfa 1 e beta 2, eles são receptores antagônicos? Ya te veo, un ratito. A ver, sí, está el video. Déjame ver qué pasó acá. No. Creo que está oculto nomás. Oh, se me traba acá. Ahí está. A ver. Ya se me borró. Bueno, voy a ver. Está el video, está oculto, pero no me permite habilitar. A ver qué pasa ahí. Es que es una clase del doctor Estrada también. Será que hoje mesmo consegue liberar? Sí, creo que sí. Voy a ver. Ahora no me permite, pero está en el YouTube. Voy a volver a subir nomás y habilitarles a ustedes. Perfeito, professor. Obrigado. No hay problema. Bueno, tu pregunta sobre los receptores, ¿cuál es? ¿Me repetís, por favor? A respeito dos receptores alfa 1 e beta 2, eles têm ação antagônica mesmo? A nivel de la musculatura lisa. Não, que eu estava dando, não digo especificamente sobre a musculatura lisa, mas não, sim, justamente sobre a musculatura lisa, verdade, exatamente. Sí. Bueno, vamos a tener que, en el caso de los receptores alfa y beta a nivel de la musculatura lisa, me puede generar vasoconstricción o vasodilatación, independiente de que va a depender del receptor que tenga en su superficie. Normalmente se une a receptores de proteína tipo G, ¿ya? Cuando se une a receptores de proteína tipo G, va a generarme relajación, ¿ya? Lo que sería vasodilatación. Pero si se me une a proteínas tipo G que están acopladas a fosfolipasa C y me activa el diacilglicerol y el indol trifosfato, vamos a tener que me va a generar vasoconstricción por consecuencia de que eso induce la contracción del músculo liso, ¿ya? Entonces va a depender de las zonas en que estemos hablando. Por ejemplo, la adrenalina a nivel de las coronarias me va a generar vasodilatación, pero a nivel periférico me genera una vasoconstricción. Y la vasoconstricción en algunos casos es tan potente que cuando nosotros administramos adrenalina al paciente, es tan fuerte la vasoconstricción que a veces necrosa la punta de la oreja o de la nariz, ¿ya? En UTI. Y bueno, no sé si el libro cita eso, vos me vas a confirmar si lo cita o no, pero ahí nosotros volvemos a distinguir los receptores alfa en dos tipos, alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Y el alfa 1 se vuelve a dividir en subtipos. Nosotros tenemos alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D, ¿ya? Todos ellos están acoplados a proteína G, por cierto, ¿ya? Y todos ellos van a estimular la fosfolipasa C. Si estamos hablando de fosfolipasa C a nivel musculatura lisa, ya sabemos que me va a generar contracción, ¿sí? Contracción. ¿Por qué? Fosfolipasa C me va a activar diacilglicerol, IP3 y ya tengo ingreso de calcio en la musculatura y me va a cerrar la arteria, ¿ya? En ese sentido. Ahora, los receptores alfa 2 nosotros subclasificamos de vuelta. Hay, creo que había 7 tipos, ¿verdad? Lo que me acuerdo es alfa 2A, alfa 2B y alfa 2C, ¿verdad? Hay otros, pero se desconoce algunos qué acción cumple.
Los conocidos son estos tres, más que nada. Esos están acoplados también a proteína G', le decimos nosotros. Y en este caso hablamos de una función inhibitoria, en el caso sobre las neuronas, principalmente, ¿ya? Disminuyendo la actividad de la PKA, principalmente, suprime de esa forma, me inhibe el AMP cíclico a través de la anidrasa, no era a través de la anidrasa, lo suprime el AMP cíclico a través de la adenilato ciclasa, ¿ya? Y los receptores beta, que también están acoplados a proteína G, ¿ya? Pero en este caso, los receptores beta acoplados a proteína G me activan el adenil ciclasa, que es un agonista, ¿ya? Adenil ciclasa. Entonces, los receptores alfa 1, ¿ya? A, B y D, principalmente activan fosfolipasa C. Si eso lo hace, vasoconstricción. Pero el receptor beta, acoplado a proteína G, me va a activar la adenilciclasa y en ese caso, bueno, me va a dar un efecto contrario, activando AMP cíclico y, bueno, de esa forma me va a inhibir y me va a generar vasodilatación por relajación de la musculatura lisa. Yo no sé si el libro cita eso, no me acuerdo. Puede que sea el Guyton que lo explique eso o el Stuart Fox. En el capítulo 17, no, en verdad solamente habla del control moral muy brevemente, habla acerca de noradrenalina, pero ni cita los receptores alfa y beta. Es muy superficial en esa parte del libro. Eso sí es una deficiencia del libro. Mucho Por libro lo va a ser. menos en este capítulo, no sé en eso, no, los otros. Ujú. ¿Está bien? Y el material que me dijo mi compañero es del capítulo 18, entonces ya va a estar disponible también. ¿Está? Voy a volver a subir la plataforma porque no me permite habilitarla a ustedes. Está habilitado para otra sección. Perfecto, quedamos de esa forma. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Chao. Gracias.